¿Qué tal, mis estimados estudiantes del área de Ciencias de la Salud? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde donde quiera que me encuentres viéndome. El día de hoy te voy a presentar la continuación del video de sistemas dispersos y concentración. Recuerda que en esta serie de videos vamos a hablar de temas selectos de química enfocados al área de Ciencias de la Salud. El video anterior comentamos lo que son los sistemas dispersos, te dije cuáles son sus características, hicimos algunas descripciones importantes y clasificaciones en particular, aterrizando en el tema de soluciones, que es el campo inmediato que nosotros tenemos dentro del área de Ciencias de la Salud. En el video del día de hoy vamos a hablar de lo que son las unidades de concentración. Este concepto está muy asociado a lo que viene siendo el tema del video anterior. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción de este video. Para poder retomar los temas de concentración, pues vamos a tener que identificar, o la pregunta obligada es, ¿qué se entiende por una concentración? Nosotros, ¿qué entendemos por una concentración cuando hablamos pues de varias cosas en el ámbito de ciencia de la salud? Bueno, vamos a definirla de manera formal. Decimos que la concentración es la proporción o relación que hay en una solución química con relación a la cantidad de soluto y de solvente o disolvente. Recuerda que puedes llamarlo solvente o disolvente. En este caso, vamos a ver que yo hablo de concentración cuando quiero comparar, quiero ver cuál es la relación existente entre el soluto y el solvente que están presentes en cualquier tipo de solución. Entonces eso es algo muy importante. Siempre que hablemos de concentración, estoy hablando de qué tanto soluto hay en la solución que estoy analizando. Aquí tenemos una observación importante que debemos de tener en cuenta antes de cualquier cosa. Nos dice que a menor proporción de soluto disuelto en el solvente, menos concentrada está la solución, y a mayor proporción, mayor concentrada estará dicha solución. Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que realizar, tenemos que analizar, ¿no? ¿Cuál es esa observación? Que cuando yo hablo de concentración, estoy hablando de la cantidad de soluto que está disuelto en la solución. O sea que todo depende, todo gira en torno al soluto, que es lo que comentábamos en el video anterior. Para poder analizar una solución, como la partícula de soluto es muy pequeña con relación al solvente, tenemos que saber cuánto de este soluto se encuentra en la solución. Entonces, cuando hablemos de cualquier tipo de concentración, de los que vamos a ver en este momento, siempre tienes que visualizar, siempre tienes que tener en cuenta que yo voy a estar hablando de la cantidad de soluto que está disuelto en la solución. Esa es una concentración. Quiero saber cuánto soluto hay en dicha solución. Y podemos observarlo de una manera un poco burda, mediante esta imagen, cómo hablamos del término concentración. Incluso de manera coloquial, de manera empírica, nosotros sabemos que algo está muy concentrado cuando tiene un sabor muy fuerte, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, nuestra taza de café, nuestra taza de té, etcétera, ¿no? Si le ponemos mucho café o mucho té, decimos que está concentrado, o sea, tiene mucho soluto la solución, y obviamente el sabor es mucho más fuerte. Pero si nosotros le colocamos menos café, menos té, menos sal, menos azúcar, pues la solución se encontrará en un estado diluido, es decir, tiene poquitos solutos, como decimos, no sé, de forma empírica, de forma cotidiana, que está pintada la solución. El café está pintado, el té está pintado. Nada más le pusimos un poquito para darle ese colorcillo pálido. Entonces aquí viene una pregunta obligada. ¿Cómo puedo determinar qué tan concentrada o no se encuentra en la solución? Y para eso pues vamos a trabajar los siguientes conceptos. ¿Cómo expresamos una concentración? Bueno, hay diferentes formas en las cuales nosotros en el área química podemos expresar una concentración. Entonces vamos a ver de qué manera se puede expresar. Clasificamos las formas de expresión de las dos maneras, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. ¿Cuándo decimos que algo es cualitativo? Bueno, el cálculo cualitativo, digamos que es un cálculo en el cual pues no se requiere tanto énfasis, no se requieren tantas técnicas, no se requiere tanta especificación, ¿sí? Mientras que en el campo cuantitativo pues ya es necesario saber la cantidad precisa.
No sé, por ejemplo, supongamos que una cantidad cualitativa, una expresión cualitativa sería que yo tengo una concentración de 13% de hemoglobina glucosilada en el suero de un paciente, ¿no? En el plasma de un paciente, para determinar si efectivamente es un paciente diabético. Ese es un tipo de expresión cualitativa porque me está bajando un porcentaje. No sé con base a qué está ese 13%. En volumen, en masa, en densidad. No lo sabemos. Únicamente sabemos que la presencia de esa proteína glucosilada es de un 13%. Es un estudio cualitativo. ¿Cuál sería un ejemplo de un estudio cuantitativo? Pues mi paciente diabético tiene una concentración de 130 miligramos sobre el decilitro o sobre el mililitro de azúcar en la sangre. Entonces ahí estoy especificando las unidades en particular. Entonces fíjate cuál es la diferencia entre una expresión cualitativa y una expresión cuantitativa a grandes rasgos. Ahora, si hablamos de expresar una concentración de manera cualitativa, podemos expresarla con base en los siguientes conceptos. Hablaremos de soluciones diluidas, soluciones concentradas, soluciones saturadas, soluciones insaturadas y sobresaturadas. Y si hablamos con base a la expresión cuantitativa, pues podemos hablar de dos tipos de unidades en particular: las unidades físicas y las unidades químicas. ¿Sí? Entonces, mediante esta clasificación de la manera en la cual nosotros podemos expresar la concentración de cualquier solución, pues vemos que son de dos maneras: de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la forma cualitativa, para poder expresar, pues no requiere tantos cálculos matemáticos, no requiere tantos despejes. Sin embargo, es una forma muy susceptible a la del investigador o susceptible a la persona la cual está haciendo el experimento. Por ejemplo, para mí puede estar concentrada una taza de café con 2 cucharadas de café, pero para otra persona puede ser que esté diluido. Si a esa persona le gusta tomar mucho café, él posiblemente necesite 10 cucharadas gruesas de café. Entonces, la expresión cualitativa es muy susceptible. Es muy de cada persona. La interpretación de cada investigador pues va a ir en torno a esta expresión. No podemos homogeneizar, ¿sí? Esa sería una desventaja. Para una expresión cuantitativa, pues obviamente nosotros sabemos que para esto, tanto para unidades físicas como para unidades químicas, es importante realizar los cálculos matemáticos pertinentes, aplicar las fórmulas matemáticas, que es lo que vamos a ver en el desarrollo de problemas. ¿Sí? Y para esto pues no es tan fácil como en el caso de la cualitativa. Sin embargo, la ventaja de la expresión cuantitativa es que es mucho más precisa, mucho más acorde a lo que nosotros necesitamos en el campo de ciencias de la salud. Sin embargo, pues vamos a estudiar ambos tipos para ver cuál es la marcación de cada una de ellas, cómo se acentúa la característica de una expresión cualitativa y cómo acentuamos la característica de una expresión cuantitativa. Muy bien, vamos a hablar entonces de las expresiones de concentración cualitativas. Una solución diluida, el primer concepto que se nos arrojó en el diagrama anterior, dice, es aquella en donde la cantidad de soluto que interviene es de mínima proporción a un volumen determinado. No, pues bueno, este es el concepto que vamos a ir trabajando y ahorita lo vamos a acentuar con un gráfico. ¿Sí? Pues las soluciones diluidas son muy importantes, ya que pues, cuando queremos suministrar medicamentos a un paciente puede ser que las necesitemos en cantidades muy pequeñas. Pues, es importante saber cómo realizar una dilución de una solución. Eso también lo veremos más adelante con las diluciones madre y las diluciones hijas. Una solución concentrada dice, tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. O sea, imaginemos que a la taza de café le echamos un poquito más de café, de té, de azúcar, de sal, etc. El soluto que nosotros querramos utilizar. ¿Sí? La solución insaturada es aquella que no tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y una presión dada. O sea, digamos que es un punto intermedio entre una solución concentrada y una sobresaturada, ya que, pues, si nos dicen que es insaturada, quiere decir que todavía le podemos echar un poquito más de soluto antes de llegar a ese punto.
Obviamente estos conceptos son importantes, esto está dado a una temperatura y una presión dada. Vamos a ver que estos factores son importantes y que nos ayudan a que el soluto se pueda combinar mucho más rápido con el solvente. Solución saturada es aquella que tiene la mayor cantidad posible de soluto a una temperatura y una presión dadas, y en ellas existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente, o sea, aquí o el solvente. Aquí en la solución saturada ya hemos alcanzado ese nivel máximo de soluto que es capaz de soportar nuestra solución, nuestro vaso de agua, nuestro vaso de té, nuestro garrafón, etc. Lo que nosotros tengamos ya ha alcanzado la cantidad máxima de soluto que puede disolver nuestro solvente. Obviamente muy importante dadas una temperatura y una presión, porque si estos dos factores cambian, vamos a ver que la capacidad por la cual el soluto se combina con el solvente también puede cambiar. Sin embargo, pues vamos a hablar de este concepto a una temperatura y una presión estándar, ¿no? Y por último, una solución sobresaturada. ¿Cuándo decimos que es sobresaturada? Cuando, bueno, vamos a decir, es la que contiene la mayor cantidad de soluto, ¿sí?, que puede existir, y es cuando básicamente rompemos el esquema, rompemos la fase de equilibrio de la solución. Nosotros cuando tenemos un soluto que esté en mayor concentración, esto lo podemos ver de manera práctica. Si tú preparas tu té o preparas agua con azúcar o con algún soluto o la sal, va a llegar un momento que tú le estás echando mucho soluto, mucho azúcar, supongamos, que es lo práctico que tenemos en casa, y empiezas a combinarlo. Y efectivamente el azúcar se combina con la sal, pruebas tantito, el azúcar se combina con el agua, pruebas tantita agua, está azucarada, está dulce, pero va a llegar un momento en el cual tú pasas de esta solución saturada, que es cuando tienes la máxima cantidad de azúcar, a esta. ¿Y cómo lo percibo? ¿Cómo lo puedo verificar? Aquí se va a dar un fenómeno particular que es muy importante en nuestro campo de ciencias de la salud, que es la precipitación. Llegas a echarle tanta azúcar al vaso con agua que el azúcar se empieza a depositar en la base del vaso, se empieza a sentar. El solvente ya no es capaz de combinar a ese soluto, ya te excediste del soluto de tal manera que se presenta este fenómeno de precipitación. Ahorita retomaremos ese concepto y muchas fisiopatologías están asociadas a este fenómeno que se da por un exceso de un soluto cualquiera. Entonces aquí tenemos la definición de cada uno de los tipos de soluciones desde el punto de vista cualitativo. Vamos a ejemplificarlos un poquito más de manera gráfica. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un matraz y en este matraz pues tengo combinado, ¿sí?, nuestro soluto, este rojito, y el solvente, imaginemos que es agua. En este caso, en este primer ejemplo, vamos a hablar que es una solución diluida. ¿Por qué es una solución diluida? Porque la concentración, yo voy a simbolizar la concentración con una C mayúscula, ¿sí? Ahorita no me interesa qué tipo de concentración, si física o química, únicamente vamos a indicar que la concentración del soluto es muy por debajo o es muy pequeña con relación a la concentración del solvente, que es lo que podemos ver gráficamente. Si imaginamos que mi volumen de soluto es de 30 mililitros y nuestro volumen de solvente son de 500 mililitros. Si comparamos los volúmenes, obviamente la cantidad de soluto en este ejemplo es mucho más pequeña que la cantidad de solvente. Entonces podemos asumir que esta es una solución diluida. En nuestro segundo ejemplo tenemos nuestro vaso de precipitado, igual vamos a realizar una solución. Tenemos soluto, tenemos solvente, pero aquí, a diferencia del ejemplo anterior, vemos que hay un poquitito más de soluto. Entonces vamos a indicar que este es un ejemplo que representa a una solución concentrada. ¿Por qué es concentrada? Porque la cantidad de soluto, la concentración de soluto que hay en esta solución sigue siendo menor, pero a diferencia de la diluida, que era muy poquita, ahora pues ya como que empieza a incrementar un poquito el nivel del soluto y decimos que estará concentrado. El volumen de soluto ahora son de 300 mililitros y con respecto al solvente ya son 500. Entonces fíjate cómo abruptamente el volumen de una solución diluida a una solución concentrada es mucho mayor. Entonces de esta manera podemos identificar o podemos ejemplificar
cómo tenemos una solución concentrada, ¿sí? En general. Otro ejemplo que podemos presentar, aquí está otro más atrás, colocamos nuestro soluto, nuestro solvente, y aquí la diferencia pues es muy notoria en la imagen. Tenemos ahora mucha más cantidad de soluto. Vamos a ver qué pasa. A esta solución le vamos a decir que es una solución saturada, en la cual la concentración del soluto es aproximadamente igual, pues igual a la concentración del solvente. Es decir, ya tenemos la máxima capacidad de soluto que es capaz de disolver, ¿sí?, la solución entera. Aquí vemos que el volumen del soluto exageradamente son 500 mililitros y el volumen del solvente también son 500 mililitros. Este puede variar un poquito, puede ser 470, 480, ¿no? Una cantidad es obviamente muy alta con respecto a la solución concentrada y muy por igual a la del solvente puro. Pues ya tenemos acá que los volúmenes sean igualados, pues ahí tenemos una solución saturada. Y el último, o el más importante para nosotros, es este, cuando tenemos nuestro matraz y vemos que la cantidad de soluto ya ha sobrepasado a la cantidad de solvente que teníamos en la solución. Este es un ejemplo de una solución sobresaturada, o sea, ya excedimos la cantidad de soluto y esto hace que se presente esta situación. La concentración del soluto es muy por encima o es mayor a la concentración del solvente. Supongamos que ahora tenemos un volumen de 30 mililitros de más y el volumen del solvente pues son de 500 mililitros. De esta manera ejemplificamos cómo tenemos una solución sobresaturada. Y es lo que te quería comentar. En este punto vamos a observar que existe un fenómeno en el cual las partículas del soluto se empiezan a sedimentar, es decir, se empiezan a caer al fondo del recipiente, y a ese fenómeno se le llama precipitación. Muchas fisiopatologías están asociadas a este fenómeno. Por ejemplo, la formación de las piedras en la vesícula biliar por acumulación excesiva de colesterol. Ahí el colesterol es nuestro soluto que se va a ir incrementando su concentración, ya sea por la dieta de nuestro pacientito que viene y que come mucha grasa, o en su defecto tiene una dieta hipercalórica. Acuérdate que esto bioquímicamente hace la transformación a grasas. Entonces el colesterol se empieza a acumular de una manera excesiva, ¿sí?, en la vesícula biliar, y de esta manera se precipita el colesterol y cae una molécula, luego cae otra, y van formando en conjunto esas piedritas que se almacenan en la vesícula biliar. Cuando ya han excedido la cantidad mínima que puede soportar la vesícula biliar, es cuando comienzan los dolores. Ya no hay una utilización correcta de la bilis, ¿no?, que es la que se almacena en la vesícula. Se obstruye el conducto biliar y empiezan a haber dificultades en la absorción de los nutrientes que tenemos cuando nosotros comemos, ¿no? Porque acuérdate que la vesícula biliar libera la bilis, que es importante para la absorción de grasas. Entonces ya empieza a haber algún problema asociado a la absorción de grasas, y pues es porque se está tapando el conducto, ya no permite la salida de la bilis, y pues ya no hay ese proceso de emulsificación de grasas. Entonces es un ejemplo de muchos que podemos citar dentro de nuestra práctica diaria. Entonces fíjate la importancia de reconocer los tipos de soluciones, porque de esa manera fundamentamos algunas fisiopatologías que están asociadas a esto. Por mencionar algunas, la misma situación se daría en el riñón, ¿sí?, con diferentes solutos. Pero pues esto es lo importante que teníamos que especificar en esta parte. ¿Sí? Bueno, ya que quedó claro cómo podemos clasificar las soluciones con base a sus propiedades o con la forma de expresión cualitativa, si es diluida, concentrada, saturada, sobresaturada, pues vamos a continuar con nuestra diapositiva. Ahora, ¿a qué le llamamos solubilidad? ¿Okay? Bueno, yo te comenté, o bueno, definimos que los tipos de soluciones con base a su expresión cualitativa, ¿sí?, se clasificaban con base con la cantidad de soluto, pero también era un factor importante observar que están determinadas a una temperatura y una presión dada, ¿sí?, que si alterábamos estos elementos, pues alterábamos la capacidad de la solución para poder
disolver o para poder combinarse el soluto y el solvente. Entonces, ¿a qué le llamo solubilidad? Precisamente a eso, a la capacidad de combinación. Entonces la definimos de manera formal, como dicen las bibliografías, es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en 100 gramos de agua a una temperatura específica. Fíjate que los factores de temperatura y de presión son muy importantes para mantener una buena solubilidad, es decir, una buena combinación entre nuestro soluto y nuestro solvente, que por lo regular, en el 90% de los casos va a ser agua, pero no necesariamente, puede ser otro tipo de solvente. ¿Sí? Esta solubilidad va a depender precisamente de estos dos elementos, de lo que es la temperatura y la presión. Nosotros en el campo de ciencias de la salud vamos a trabajar un poquito más con la temperatura, ¿sí? Ya que la presión se utiliza para gases, ¿sí? Para vapores, o en dado caso podríamos aplicar algún concepto similar, porque acuérdate que en química pues algunos reactivos o algunos productos están en fase gaseosa. Sin embargo, pues por el momento vamos a trabajar únicamente como factor elemental a la temperatura. Además, recuerda que la célula siempre mantiene un estado de presión constante. No es que la célula aumente drásticamente su presión o la baje. Existen mecanismos celulares que evitan que haya una alteración en la presión. Por eso casi no vamos a hablar de que la presión se altera, a menos que sea un factor externo muy abrupto, ¿sí? Pero por lo regular no estamos sometidos a altas presiones. De hecho, la presión a la que estamos ahora, si tú sales a la calle o estás en tu casa, ¿sí? Es de una atmósfera, no hay alteración de la presión, a menos que nos sumerjamos a las profundidades del mar. Ahí ya cambiaría la presión y nuestras células tienen mecanismos para adaptarse a esa nueva presión. Sin embargo, pues no va a ser el caso en este momento. Un paciente que llegue a urgencias pues no está sometido a grandes presiones, la presión atmosférica normal. Entonces aquí observamos cómo tenemos un ejemplo, pues un vaso de precipitado con agua, nuestro soluto, cómo lo combinamos, y vemos que la solubilidad precisamente es eso, es dividir la masa de nuestro soluto, cuántos solutos tenemos y cómo se podrá disolver en 100 gramos de agua de manera práctica, ¿no? Pero pues para visualizarlo, ese es el concepto de solubilidad que vamos a trabajar, es la capacidad que tiene el soluto para combinarse con su solvente en particular. Y esto nos lleva a lo siguiente, ¿cuáles son, a qué le llamamos factores? ¿No? Los factores pues pueden ser factores, elementos, pueden ser situaciones las cuales pueden afectar la solubilidad, es decir, pueden afectar la capacidad de combinación que hay entre el soluto y entre el solvente. Entonces, ¿cómo son estos factores? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, tenemos factores internos y factores externos, es decir, factores propios de la solución y factores ajenos a la solución. Estos dos pues van a ser algunas características que influyen en la capacidad de combinación de nuestro soluto con nuestro solvente. Dentro de los factores internos tenemos las propiedades del soluto y solvente. ¿Sí? Vamos a hablar de esto un poquito más a detalle. También vamos a encontrar la superficie de contacto, que es muy importante. También tenemos el grado de agitación, así movemos nuestra solución. Nosotros le agregamos a nuestro matraje, agregamos un colorante y agitamos, movemos, pues esto ayuda a que se pueda combinar más rápido el soluto con el solvente. Pues a esto se llaman factores internos propiamente. Los factores externos, como te comenté, los más importantes son la presión y la temperatura. Sin embargo, nosotros para fines prácticos vamos a trabajar un poquito más asociados a la temperatura. Es más factible que un pacientito llegue con una temperatura elevada a una temperatura baja a que llegue despresurizado. Es muy raro. Sin embargo, te digo, hay situaciones en las que se puede presentar en la cual la presión se altere de manera drástica, como un buzo, o una persona se sumerge al agua y empieza a bucear, ¿sí? Pues el líquido genera una presión que se llama presión hidrostática y nuestro cuerpo está sometido a esa presión debido al líquido. Entonces esto hace que todas nuestras células de nuestro cuerpo se adecúen a esa nueva presión. Y pues solamente ahí podríamos considerar a la presión como un factor determinante, un factor externo, pues notorio. Si no es esa situación, simple y sencillamente podemos despreciarla o decimos que está en una presión constante, normal.
La temperatura es un factor que es más susceptible a que cambie. Un pacientito puede llegar a urgencias, ¿sí? con una infección, pues esto genera una temperatura alta, una temperatura baja. Recuerda que cuando los pacientes llegan a urgencias es importante checar la temperatura y el pH fisiológico para que nuestro tratamiento surte efecto. Entonces es importante considerar estos factores que van a determinar si el soluto y el solvente se pueden combinar. Hablamos de internos, que son propios de la solución, del soluto y del solvente, cómo se llevan ellos dos, y los externos, pues la presión y la temperatura. Vamos a ver en este momento. Okay. De los factores internos vamos a hablar de la superficie de contacto. Recuerda que uno de los factores internos que vimos en el diagrama anterior es la superficie de contacto. ¿Sí? La interacción de soluto-solvente aumenta cuando hay mayor superficie de contacto, es decir, el tamaño de la partícula es menor. Un ejemplo claro es cuando nosotros tratamos a los pacientitos por agruras o por cuando llegan con el estómago muy irritado, ¿no? Trabajamos con estos dos estabilizadores por lo general. ¿Sí? En esta presentación, que básicamente es una base, ¿sí? Son capsulitas efervescentes que nosotros las echamos al vasito y empieza a efervecer. Cuando termina nos la tomamos y el efecto va a ser calmar la acidez estomacal, ¿no? Lo mismo hace este otro producto. La diferencia, ¿cuál es? La superficie de contacto. Cuando tú colocas la tableta en el vaso con agua, empieza a efervecer. El proceso tarda. Tienes que esperar a que la tableta se disuelva por completo para consumirla. ¿Sí? Porque la superficie de contacto, es decir, la tableta, tiene un área mayor. Ahora, en esta presentación no es una tableta, son polvitos. Pues ese polvito inmediatamente, cuando tú lo combinas con el agua, la efervescencia es inmediata e incluso te lo puedes tomar inmediatamente. Si comparamos la partícula de polvito de este producto con la tableta de este otro, ¿sí? Lo que cambia principalmente es la superficie de contacto. ¿Okay? Es la superficie por la cual está trabajando, ¿sí? nuestro producto, pues para un bien común, que sería la neutralización del ácido estomacal. Entonces fíjate cómo la superficie o el área de contacto es importante al momento de generar una solución. Mientras más grande sea el soluto, más va a tardar en moverse por toda la solución y combinarse. Pero si es más pequeño, va a ser mucho más rápida. Y esto lo podemos ver, ¿sí? O lo comentamos en el video anterior, en donde vimos la clasificación de los sistemas dispersos. Una suspensión, un coloide en partículas mucho más grandes, y esto dificulta que se combinen. Incluso se pueden ver dos fases diferentes. En cambio, en la solución, como es una partícula más pequeña, es muy difícil percibir dónde es el soluto y el solvente. Algo similar sería en este caso. Entonces, esto es lo que corresponde al área a la superficie de contacto o al área de contacto. Recuerda que de matemáticas una superficie es un área. Otro factor interno muy importante es la agitación, el grado de agitación. Es decir, si nosotros movemos el soluto y el solvente, pues esto obviamente ayuda a que el soluto se pueda dispersar más rápido y se pueda combinar de una manera más homogénea, ¿no? Dice, al agitar la solución se van separando las capas del soluto para que interaccione con nuevas capas de solvente para dar paso a la solución. Nosotros lo vemos en la práctica de laboratorio. Aquí tenemos nuestro matraz, le ponemos un soluto, un solvente y empezamos a agitar, y esto ayuda a que el soluto se pueda combinar mucho más rápido. La práctica del laboratorio que habrás visto, el laboratorio de microbiología, de bioquímica, etc. Y pues obviamente tenemos también el laboratorio de instrumentos como son las pipetas que se mueven ya automáticamente, ¿no? Se combinan automáticamente, o los matraces que se van moviendo en una base giratoria, pues esto ayuda a aumentar el grado de agitación para que el soluto se pueda combinar mucho más rápido. Y esto nos ahorra tiempo y esfuerzo, ¿no? Antes teníamos que quedarnos ahí agitando la solución para que se homogenice. Si es un gel que se elaboraba, pues tiene que gelificar, hay que mover, pero pues ya con estos nuevos instrumentos y es mucho más fácil llevar a cabo esa tarea.
Entonces, esto compete al grado de agitación. Otro factor interno importante es la propiedad soluto y solvente, y aquí nos vamos a enfocar un poquito más. Dice, dependiendo de la naturaleza química de ambos, ¿verdad? Esto no puede faltar. La naturaleza química del soluto y del solvente tiene que ser afín. ¿Sí? Acuérdate, un principio básico de la química orgánica dice que lo igual disuelve lo igual. O sea, para que yo pueda combinar dos elementos, tienen que tener una naturaleza química parecida, si no es que igual. Es un principio básico de la química orgánica. Entonces ese principio vamos a aplicarlo aquí. Si yo quiero combinar un soluto con un solvente, pues aguas, tengo que saber cuál es la naturaleza química de mi soluto y cuál es la naturaleza química de mi solvente para saber si existe combinación entre ellos. De lo contrario, no se van a poder combinar y no tendría ningún sentido hacer esa combinación de elementos. Dice, los compuestos iónicos, que son las sales inorgánicas, recuerda que habíamos comentado que siempre que escuches o leas el concepto iónico, a tu mente deben venir pues, todas las sales. Y polares, como los azúcares, son solubles en solventes polares como el agua. Esto es algo muy importante, nos va a servir incluso para la química. Siempre que leas el concepto polar, quiere decir que la sustancia química es reactiva, es hidrofílica, es reactiva con cualquier otra cosa y se puede combinar con el agua. Entonces, si yo tengo un soluto polar que se puede combinar con el agua o puede reaccionar químicamente, lo tengo que combinar con un solvente de la misma naturaleza, con un solvente polar. De esa manera puedo hacer que estos dos componentes se unan y la solución quede mejor. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con identificar la naturaleza química del soluto y del solvente, para que tú al momento de llevar a cabo la combinación se pueda llevar a cabo de una manera más eficiente. Entonces aquí vemos como por ejemplo un vasito con agua, una sal es un excelente soluto para un compuesto polar como vendría siendo el agua, ya que el agua, ¿sí?, mediante sus movimientos que vamos a ver en otros temas posteriores, puede ir desbaratándose, así lo queremos ver, las partículas de la sal. A ese efecto se le llama solvatación. Entonces, esto es perfecto. Siempre que queramos combinar una sal inorgánica, la podemos hacer en un solvente polar como el agua, y esto nos va a venir súper bien. Y por el contrario, si yo ya te dije que polar es una sustancia que se combina y que puede combinarse con el agua, es hidrofílica, una sustancia apolar o un compuesto apolar sería una sustancia química o un compuesto químico que no reacciona químicamente y que no se combina con el agua. A ese concepto se llama hidrofóbico. Se dice que la molécula o la sustancia es hidrofóbica, no se combina con el agua. Entonces, si mi soluto es apolar, es hidrofóbico, no lo puedo combinar con un solvente polar, jamás se va a dar la combinación. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si mi soluto es apolar, pues tengo que utilizar un solvente de la misma naturaleza, un solvente apolar, para que se puedan combinar de forma específica. ¿Sí? Sí, como vemos, por ejemplo, la grasa no se combina con el agua, entonces sería muy difícil llevar a cabo esa combinación de grasa con el agua. Sin embargo, hay mecanismos biológicos en nuestra fisiología que permiten llevar a cabo esa combinación. ¿Sí? De hecho, las grasas que nosotros ingerimos se pueden absorber en el duodeno gracias a las sales biliares. Esas sales biliares son componentes químicos que ayudan por vez primera a combinar la grasa con el agua. Pues fíjate qué tan importante es esta sustancia que ayuda a ese proceso, que de forma natural no se puede. Tú puedes hacer el experimento en casa, en un vasito con agua, échale unas gotitas de aceite, échale un chorrito de aceite. No se va a combinar, jamás. Por más que lo muevas, se van a ver las gotitas. Ahora, a ese vaso con agua, échale jabón líquido y ahora échale el aceite y mueve, agita. Vas a ver que la grasa se disuelve en el agua, por obra de magia. Entonces no es magia, es que el detergente es un agente emulsificante, es una sustancia que permite la combinación de la grasa con el agua. ¿Sí? Entonces esa misma función que tú acabas de realizar o que te acabo de comentar es la que hacen las sales biliares en nuestro cuerpo. Entonces, por eso son importantes para la emulsificación de las grasas.
Y esto lo veremos más adelante en los temas de bioquímica. ¿Sí? Pero bueno, volviendo al punto, esto es lo importante. Si yo quiero combinar un soluto con un solvente, yo tengo que estar muy atento a la naturaleza química de ese soluto y de ese solvente. Lo polar se disuelve con lo polar y lo apolar se disuelve con lo apolar. Principio básico de la química orgánica: lo igual disuelve lo igual. Muy importante. ¿Sí? Y otros factores, entonces vamos a hablar de los factores externos, son la temperatura, la que vamos a enfatizarnos un poquito más. Esto es muy importante. La temperatura, cuando nosotros aumentamos la temperatura de un ambiente, de cualquiera que sea, las partículas comienzan a agitarse, existe un movimiento intermolecular, las partículas comienzan a moverse y esto hace que aumenten su cinética, es decir, aumente la velocidad de una partícula con otra, y esto hace que choquen con el solvente y se pueda combinar mucho más rápido. Pues la temperatura es un factor externo por el cual aumenta la energía cinética de las partículas del solvente, del soluto obviamente, y esto hace que se combinen de una manera más rápida. ¿Sí? A nivel, digamos, externo, ¿sí? In vitro, podemos trabajar con la temperatura a diferentes escalas sin ningún problema, pero a nivel in vivo, o sea, a nivel celular, la célula mantiene rangos de temperatura muy bien delimitados. Recuerda que la temperatura se aumenta, ¿sí? Por lo regular aumenta, también puede disminuir, pero si hay un cambio de la temperatura, puede afectar a las proteínas de nuestro cuerpo, las proteínas tisulares. Entonces, por eso las células están muy bien delimitadas en cuanto a sus mínimos y máximos de temperatura, para evitar que las proteínas que se encuentran girando en los líquidos extracelulares o en la misma célula, pues tienen que mantener la temperatura en ciertos rangos. Claro que cuando se suscitan problemas como por ejemplo una infección, un agente microbiano, esto hace que aumente la temperatura, porque al aumentar la temperatura lo que intenta hacer nuestro cuerpo es aumentar la temperatura del agente microbiano para desnaturalizar sus proteínas que posiblemente nos están dañando y de esa manera controlar el avance de ese agente patógeno en nuestro cuerpo. Claro que a esto está asociado un montón de cosas, el sistema inmune y demás, que iremos hablando a lo largo de estos videos. Pero por el momento la temperatura es la principal línea de defensa en el cuerpo cuando tenemos una infección, para frenar el avance de esa infección. Sin embargo, la temperatura no solo afecta al agente microbiano, también nos afecta a nosotros. Por eso es importante cuando un paciente llega a urgencias, detectemos si tiene altas o bajas de temperatura para neutralizar y poder aplicar un tratamiento farmacológico. De lo contrario, si tiene una temperatura desfasada, no va a servir de nada nuestro tratamiento. Entonces aquí podemos analizar una grafiquita o podemos visualizar que hay diferentes sales y cada sal, dependiendo de su naturaleza química interna, pues se va a poder disolver al aumentar más la temperatura o al aumentar menos la temperatura. Desde las sales que son capaces de disociarse muy rápido con altas temperaturas, como el nitrato de sodio, a sales que son muy difíciles de disolver por su propia naturaleza química, o no todas las sales se pueden disolver a la misma velocidad. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, o a visualizar que el cloruro de sodio en agua lo echamos y se disuelve rápido, y es una sal, y pensamos que todas las sales se disuelven así, cuando no es así. Cada una de las sales es un compuesto iónico inorgánico, y cada compuesto inorgánico tiene una forma de representarse que se llama red cristalina. Cada sal se representa con una red cristalina. La red cristalina que forma esta sal, por ejemplo, no es la misma que forma esta o a esta o a esta en general. Dependiendo de la naturaleza química de la sal, de cómo se enlazan sus átomos, sus cationes y sus aniones, pues va a generar una estructura tridimensional a la que le llamamos red cristalina, y dependiendo de qué tan compleja sea esa red cristalina, se va a poder disolver o no se va a poder disolver. ¿Sí? Los ejemplos clásicos, por ejemplo, la sal de cloruro de sodio, tiene una red cristalina relativamente sencilla, es un cubito,
¿sí? Entonces cuando lo metemos en agua, el agua lo que hace es ir arrancando pedacitos de los iones, los cationes, los aniones, los cationes, los aniones, hasta que la desarme por completo. Pero es eso, en un cubito. Hay redes cristalinas que son hexágonos, que son pentágonos, que son icoságonos, son diferentes formas geométricas tridimensionales, y al solvente le va a costar más trabajo deshacer o desarmar esa sal. Entonces, un factor que nos ayudaría sería la temperatura, pero sí es cierto que sirve en la mayoría de los casos, pero recuerda que hay sales que, dependiendo de su forma cristalina, que tan compleja sea, pues va a ser más difícil la disociación. Pero para nuestra práctica diaria, pues no vamos a trabajar con sales complejas, vamos a trabajar con las sales más comunes que nos ayudan, ya sea para mantener un pH adecuado en nuestros pacientitos o para crear soluciones que permitan dar un tratamiento farmacológico a dichos pacientes. Bueno, entonces hablamos de lo que es la solubilidad y la presión. Como te comenté, un factor externo es la temperatura, pero también está la presión. La presión, pues, va a cambiar en algunas situaciones y es importante comentarlo, porque esto lo ven en algunos temas, estudiantes de medicina, nutrición, enfermería, etcétera, que ven la materia de biofísica. ¿Sí? En muchas universidades se ve la materia y en otras universidades no se ve, pero pues ya sea que tú lo estés llevando o no lo estés llevando, es importante que conozcas este concepto. ¿Sí? Entonces, este concepto que relaciona la capacidad en la cual el soluto se puede disolver en la solución está dado por una expresión que se llama la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que para soluciones con solutos gaseosos, es lo que te comentaba, la presión está asociada o está más enfatizada a los solutos en fase gaseosa. ¿Sí? ¿Sí? Tanto los fluidos líquidos como los fluidos sólidos son dos tipos de entes que no transmiten fuerzas. Por ejemplo, yo soy un ente sólido, estamos sólidos. Yo puedo transmitir una fuerza, puedo empujar a alguien, yo estoy transfiriendo una fuerza, ¿sí? Pero un líquido o un gas no me puede transferir una fuerza como tal. Ellos transmiten presiones. Entonces la presión, digamos que es una manera particular en la cual los fluidos líquidos y los gases pueden transferir fuerzas. Obviamente no es la fuerza tal cual, o sea, no viene el gas y te da una cachetada, ¿sí? Simple y sencillamente la acumulación de gas o la profundidad a la que te encuentres en un líquido genera una presión que es una manera particular en la cual estos dos fluidos pueden asemejar una fuerza. Es una forma de transmitir una fuerza a partir de la presión, ¿no? Entonces, por eso vemos que únicamente se utiliza para solutos gaseosos a una temperatura dada. Obviamente aquí el factor temperatura siempre está presente. La solubilidad, la secuencia OMS, es directamente proporcional a la presión P. Y esto se da a través de la expresión de la ley de Henry, siendo S1 y P1 las condiciones iniciales, la solubilidad 1, la presión 1, y tenemos S2 como solubilidad 2 y presión 2. ¿Sí? Este enunciado es la ley de Henry, en la cual observamos pues, como un soluto en fase gaseosa es más susceptible a combinarse al aumentar la presión. Si yo aumento la presión, el soluto se combina más rápido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acuérdate que un gas ocupa el área donde se encuentra, el recipiente donde está. Entonces las partículas como que están viajándose, cada quien está en su rollo. Entonces lo que hacemos al aumentar la presión es que vamos acercando a las partículas del soluto y esto obliga a que las partículas se combinen con el solvente y de esa manera la solución se encuentre homogénea. Este es un ejemplo clásico de los aerosoles, ¿no?, que tenemos en casa como desodorantes, o el gas de cocina. El gas de cocina lo que se hace es aumentar la presión para que sus partículas se combinen, y si tú mueves el tanque de gas pareciese que es un líquido, pero realmente no es un líquido. Lo que pasa es que la presión está aumentada y eso hace que tome esa apariencia. Pero tú cuando liberas el gas para cocinar, pues obviamente no sale líquido, no sale nada líquido, es gas 100%. Entonces, este es el enunciado de la ley de Henry que nos ayuda a visualizar cómo la solubilidad del soluto en un soluto gaseoso, obviamente, puede aumentar si aumentamos la presión.
Acuérdate que esta presión es una propiedad que está muy acentuada en las fases gaseosas o en los vapores, más que en los líquidos. Los líquidos sí poseen presión, que es la presión hidrostática, pero eso se da cuando un objeto se sumerge en el líquido. Entonces, no vamos a hablar mucho de este tipo de presiones, vamos a estar hablando de las presiones que generan solutos gaseosos, ¿sí? Por ejemplo, los solutos gaseosos que están en las articulaciones del líquido sinovial, por ejemplo, que vemos que están combinados, esto ayuda a tener una máxima eficiencia y una máxima respuesta, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos sobre los cuales vamos a trabajar la ley de Henry. Muy bien, una vez que ya hemos visto lo que son las expresiones cualitativas, es decir, los tipos de soluciones, los factores que la alteran, vamos a entrar a las expresiones cuantitativas. Las expresiones cuantitativas se pueden medir, como bien habíamos dicho, en unidades físicas y en unidades químicas. Las unidades físicas, pues vamos a encontrar al porciento por masa, al porciento por volumen, al porciento por masa entre volumen y en las partes por millón, ¿sí? Expresadas en miligramos sobre litros y miligramos sobre kilogramo. O sea, este es tu formulario. Estas son las fórmulas que te van a servir para desarrollar los ejercicios que tendremos más adelante. Y las unidades químicas, que vamos a conocer a la molaridad, a la fracción molar, a la normalidad y a los equivalentes. Todos estos representan unidades químicas. Pero la pregunta es, siempre me dicen, maestro, entonces, ¿cómo puedo distinguir si es una unidad química o si es una unidad física? Eso es algo muy importante y es básico. Siempre que yo hable de una unidad química, va a estar presente este concepto, el mol. Siempre que hablemos de una unidad química, para poder aplicar la formulita que sea, tenemos o estamos forzosamente obligados a utilizar el concepto de la mol. Vamos a trabajar con moles de soluto, moles de carbonato de calcio, moles de glucosa en la sangre, moles de colesterol, moles de proteína, de aglutinina fría, de hemoglobina glucosilada, etc. Pero siempre vamos a trabajar en términos de mol. En cambio, las unidades físicas no trabajamos para nada con el concepto de mol, ¿sí? Solamente utilizamos la masa del soluto, volumen del soluto, etcétera, masa, volumen, de ahí vamos a estar trabajando. En cambio aquí, además de que podemos utilizar la masa o el volumen, requerimos forzosamente la aparición del mol. Entonces siempre que en tu expresión o en tu fórmula haya o aparezca el concepto de mol, ya estás ante una unidad química, mientras que cuando no tenemos la presencia del mol, pues estaremos hablando de una unidad física. Básicamente, este es el formulario que nos va a servir para poder trabajar. Te lo dejo para que tengas, para que anotes, tomes tus apuntes y nos sirva más adelante para resolver los problemas específicos de esta parte de concentraciones. Entonces, aquí tenemos estos conceptos que son importantes y en el siguiente video vamos a trabajar con ejemplos en donde yo te explique cómo aplicar la fórmula y los despejes. El problema que he visto siempre es que los chicos no tienen un formulario o en sus clases no les dan las fórmulas como tal, todo lo quieren resolver por reglas de 3. Y está bien, la regla de 3 es una forma práctica de hacerlo, cuando entiendes el concepto de que es una regla de 3 y sabes que pueden haber simples, directas, simples inversas o compuestas. Pues, ahí ya me estoy metiendo mucho rollo matemático. En cambio aquí, sabiendo la naturaleza de las fórmulas, de qué te quieren decir, es más fácil que tú puedas interpretarlo y trabajarlo más en tu práctica diaria sin ningún problema. Entonces, este es el formulario que yo te dejo para que puedas tener apuntado y nos sirva más adelante para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo y que me ayudes siguiéndome en mis redes sociales, ¿sí? Suscríbete y comparte este video para que más personas puedan visualizar todo lo que hemos visto el día de hoy, puedan tomar sus apuntes y les sirva para su práctica diaria. Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Twitter, y si radicas aquí
en la ciudad de Mérida y requieres asesorías específicas de alguna materia en particular, como bioquímica, farmacología, inmunología, etcétera, puedes contactarme y agendar una cita para tener una clase. Muchísimas gracias, espero que te haya servido y recuerda, nos vemos el próximo viernes con otro video más.